Acá simplemente vamos a traer aplicación por lotes de servicios. Siguiente, para editar y concluir. Vamos a configurar primero nuestro formulario y posteriormente vamos a nuestro grid. Vamos a editar campos. Acá ya puse los labels, entonces simplemente vamos a poner cuáles son nuestros campos requeridos. Vamos a necesitar si es activo o no también. Y calificación. Los demás sí podemos dejarlos como campos opcionales. Y ahora vamos a mirar los tipos de textos. Descripción podemos dejarlo texto múltiples líneas. Precio público moneda. Igual fecha de promoción. Activo tipo radio. Calificación, si lo vamos a dejar tipo rating. Imagen de base de datos, perfecto. Acá simplemente vamos a campos, en activo, vamos a crear mismo manual, tipo lookup. Se va a hacer predeterminado y no. Listo, aquí podemos darle también para visualización que nos active control tipo adiós. Así lo vemos, se visualiza de esta forma. Vamos a calificación. Acá podemos darle la cantidad de iconos, es decir, si queremos 5 estrellas, 10 estrellas, la cantidad que necesitemos. Y acá, en subtitular, es esta información. Gracias por ayudarnos con tus comentarios. Nosotros podríamos poner otra información acá. Simplemente aquí podemos darle valoración interna del servicio. Acá podemos poner los iconos de habilitado, es decir, acá cuando está amarillo y aquí cuando está blanco es cuando se encuentra el icono desactivado. Esto es muy visual, por eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Acá entonces en este campo de servicios, este sería una calificación interna que va a manejar el hotel. Acá tengo algunos precargados también de prueba, con diferente calificación. Hay unos que tienen fecha de inicio de promoción y que tienen una tarifa de promoción. Entonces aquí tenemos la descripción de la información, nombre del servicio, la tarifa del público, tarifa de la promoción y también la imagen. Si queremos manejarla, podríamos acá subirla sin inconveniente. La guardamos. Y la grid sería básicamente lo mismo que hemos hecho con las otras grid. Acá simplemente ya tenemos parametrizados nuestras etiquetas. Y acá vamos a mostrar la calificación. Podríamos mostrarlo como número. O como rating también si queremos mostrarlo. Guardémoslo así. Acá nos faltaría simplemente hacer el enlace entre aplicaciones. Que ya está listo, ¿no? Entonces simplemente acá apuntamos a la tabla de servicios, pasando el parámetro y ya. Acá podemos generar nuevamente el código fuente. Y nuevamente al ejecutar, nos lo va a mostrar de esta forma. Acá podríamos ponerle un número o simplemente dejarlo así súper gráfico también, para que el encargado del hotel vea cuáles son los servicios top de nuestro hotel.
Acá lo que puse fue unos servicios de prueba que podría solicitar el cliente en el momento de la reserva. Ya le queda bloqueado en el check-in, es decir, solicito una reserva, ya en el check-in se asume que ya va a tomar sí o sí estos servicios, y hay otros servicios que puede solicitar durante la estadía, como puede ser el desayuno en casa, almuerzo menú variado, bebidas sin alcohol, bebida 2 sin alcohol. Aquí podríamos agregar más servicios dependiendo de lo que necesitemos. Y listo, aquí ya tenemos entonces nuestra parametrización de servicios también finalizada. Acá cerramos todo y vamos a crear las nuevas carpetas para continuar con nuestras reservas, check-in y check-out. Ya tenemos creadas nuestras 3 carpetas dentro del área administrador. Estos son los pasos que vamos a necesitar. Inicialmente vamos a reservas, a crear nueva aplicación tipo grid y vamos a manejar el siguiente query. Es esta consulta. Lo que vamos a tener es información del cliente como el ID, número de documento, nombre, fecha de nacimiento, sexo, teléfonos, dirección, email, país. Hacemos el cruce contra la tabla países y también traemos el tipo de documento. Entonces aquí vamos a traer información total del cliente. Esto lo vamos a llamar para saber qué es la generación de clientes desde el área de reservas. Vamos a crear. Aquí ya tenemos los campos editados. Vamos a mostrar estos. Cliente, país, tipo documento, número de documento, fecha de nacimiento, sexo, teléfono 1, 2, dirección e email. Esos campos ID no los vamos a mostrar porque obviamente no dicen mayor cosa para un cliente. Ahora vamos a crear un control. Vamos a crear primero todas las aplicaciones que vamos a necesitar para poder hacer los enlaces posteriormente. La idea es que podamos pasar de aplicación en aplicación mediante botones o iconos para que tengamos una sensación de navegación entre diferentes aplicaciones, que se vea un poco más dinámico todo este proceso. Esta es la idea. Vamos a crear entonces una nueva aplicación tipo control. Pues llamémoslo fecha, hora, reserva, crear. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos nuestra grid de clientes, donde tenemos la información de cada uno. Y la idea es poner aquí un botón o icono que nos va a solicitar sobre cliente prueba 1 o cliente prueba 2 una reserva. Es decir, vamos a poner cuál es la fecha de inicio, fecha fin de la reserva y posteriormente lo vamos a pasar a la siguiente ventana donde va a escoger el tipo de servicio y el tipo de habitación que va a necesitar para las fechas solicitadas. Acá tengo 2 correos de pruebas que se crearon para este tutorial y sobre los cuales vamos a hacer un par de pruebas de envíos. Entonces volvemos al control y vamos a crear 5 campos. Vamos a crear campo fecha, campo hora, y un select. Acá vendría fecha entrada, fecha entrada, hora entrada, fecha salida, hora salida y
el cliente, que lo vamos a pasar por parámetro. Entonces aquí tenemos el nombre del label, fecha de entrada, y acá el cliente. Vamos a crear. Vamos a fecha de entrada. Y acá la fecha mínima va a ser la fecha actual. Fecha máxima va a ser la fecha actual con incremento de 2 años. Que podemos poner el valor que necesitemos. Lo guardamos. La hora de entrada. Vamos a mostrar horas y minutos. Fecha de salida vamos a manejar lo mismo. La fecha actual y la fecha actual máxima. Más 2 años. Hora de salida. Horas y minutos. Guardamos. Y en cliente vamos a crear el siguiente query. Nos trae la tabla clientes, TV clientes, el ID y el nombre. Pero acá vamos a poner un where, el ID cliente es igual a un parámetro de entrada, nombre minúscula, para ID cliente. Entonces la idea es traer desde la grid este dato. Vamos a hacer el enlace trayendo este dato como parámetro de entrada. Aguardamos. Y ahora vamos a crear nuestro tercer paso antes de comenzar a hacer los enlaces mediante botones, apuntando al formulario, a la tabla de reservas. Entonces vamos a crear un formulario, TV reservas, podemos crear. Y acá vamos a editar los campos. Ya tenemos aquí ajustados los campos, los nombres. Básicamente lo que hice fue poner los nombres de las etiquetas y los campos requeridos. Acá el único campo que puse que no va a ser requerido va a ser la fecha, hora y solicitud, porque lo vamos a poner oculto y nos va a llevar el dato de la fecha del sistema. Vamos a ID reserva. Esto vamos a dejarlo como campo oculto. El cliente. Vamos a usar el mismo query que manejamos anteriormente. Vamos a quitar este select 2. Que igual en el formulario. El control también, bueno, este lo tenemos bien, sin el select 2. Aquí simplemente vamos a copiar y pegar el mismo query con el mismo parámetro de entrada. Vamos a cambiar también el tipo de visualización de hora inicio, hora minuto, hora minuto. Y en ID estado vamos a buscar lo siguiente.
Vamos a buscar la tabla de estados. Van a ver lo siguiente, tenemos los estados 1 y 2, son los que va a poder escoger el funcionario del hotel. Si reserva o cancela de una vez la solicitud, pues no tendrá mucho sentido, pero puede pasar en algún momento que necesite actualizar el estado o una cancelación de servicio, simplemente aquí le da estado 2. Entonces ponemos acá en nuestro query esta información y guardamos. Ahora bien, vamos a eventos, en On Application Init, vamos a usar esta macro para iniciar nuestro formulario en modo inserción, en modo insert. Aguardamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos al evento onload y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner los campos fecha inicio igual a determinados parámetros. Vamos a poner parámetros de entrada acá viene la hora de inicio. Acá lo que vamos a hacer es traer los datos desde la aplicación anterior. Es decir, el control nos va a enviar estos datos fecha inicio, fecha fin, hora fin. Y esos campos entonces podríamos volverlos campo etiqueta, es decir, para que no nos puedan modificar los datos acá, ¿no? La idea es que nos lo traigan del control y que acá ya tengamos esta información. Lo que garantizamos con el tipo de etiqueta es simplemente que no nos puedan editar la información. Campo etiqueta, guardamos. Y vamos a hacer lo siguiente en el evento onValidate. Entonces vamos a buscar el siguiente ID. Este ID. Lo que hacemos es lo siguiente. Queremos garantizar que si ya tenemos un ID acá, si entró otro usuario administrador y creó otra reserva, no vayamos a tener un número diferente en el envío de correos con lo que nos va a almacenar en la base de datos. Es decir, la idea es garantizar que vamos a manejar el mismo número en ambos sitios. Entonces, para esto, vamos a buscar el ID reserva, el siguiente. Aquí vamos a poner un check SQL. Y vamos a poner el siguiente query. Acá lo que estamos buscando es en la base de datos hoteles, la tabla de reservas, el siguiente autoincremento. Esta información la vamos a guardar, la vamos a almacenar en esta variable ID reserva. Y ahora vamos a solicitar hora y fecha sistema. Esto para tenerlo en nuestro campo fecha, hora, solicitud. Entonces acá simplemente hacer un query súper sencillo donde vamos a solicitar la hora del sistema, fecha y hora del sistema. Entonces acá se encuentra el dato, dejémoslo en esta variable. Y ahora vamos
a poner esta información en nuestros campos. Es decir, tenemos estas dos variables. Vamos a apuntarlo al campo. Acá lo que estamos garantizando es que vamos a tener datos válidos en el momento de ejecución. Guardamos. Y ahora vamos a generar toda la parte de la creación del envío del correo a nuestro cliente. Es decir, una vez ya tenemos la reserva finalizada, vamos a hacer la ejecución posterior del envío del email. Entonces vamos al evento onAfterInsert y vamos a buscar los datos clientes. Vamos a hacer un check SQL donde vamos a pasar la siguiente información. Entonces vamos a tener el email del cliente, el tipo de documento, el número de documento, el nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, país, de las tablas clientes, tipo de documento por país y países. Donde entonces el ID del cliente es el que traemos del control. Es decir, en control vamos a hacer el redireccionamiento a este formulario pasando este parámetro de entrada. Y listo. Y ahora vamos a asignar estas variables que vamos a enviar dentro de nuestro email. Pues acá lo que vamos a hacer simplemente es a crear unas variables para cada dato. Entonces aquí nos dice la posición de nuestro query, la primera posición, segunda, tercera, así sucesivamente, y le vamos a dar un nombre de variable a cada una de estas para que nos lo almacene. Ahora vamos a comenzar a completar los parámetros que nos pide nuestro método de envío de email. Primero vamos a tener nuestro mail subject. Vamos a poner esta información. Esto va a ser el asunto, el cual llegará en el email que le vamos a enviar a nuestro cliente. Entonces vamos a tener acá reserva en hotel exitosa, número de reserva, lo vamos a concatenar con la información que tenemos en el campo ID reserva. En onValidate ya garantizamos que estos datos lleguen bien. Posteriormente vamos a crear otra variable que vamos a llamar mailMessage, en la cual vamos a pasar la siguiente información. Acá lo que estamos haciendo es concatenando y poniendo formato para todo el texto que vamos a manejar. Entonces acá tenemos un estilo header 2 con texto alineado, justificado, en negrita. Acá ponemos simplemente hola y lo estamos concatenando con el nombre del cliente para dejarlo todo muy personalizado. Registramos exitosamente tu reserva con el número, concatenamos nuevamente con el ID de reserva, que es este mismo dato que tenemos acá, cerramos nuestra negrita y nuestro header y hacemos dos saltos de líneas. Esto es un formato que tenemos acá. Entonces posteriormente vamos a poner fecha de ingreso, va a ser la fecha de inicio que vamos a tomar acá, que es la que llevamos desde el control. Posteriormente vamos a tener la hora de ingreso concatenada con el campo hora de inicio. Luego viene la fecha de salida, fecha fin. Esto lo vamos a tener en negrita. Acá cerramos la negrita. Desde acá iniciamos las fechas, es decir, la parte de fechas vamos a dejarlas en negrita. Y posteriormente vamos a poner tus datos registrados para que el cliente verifique si todo está bien. Y si no, pues en el momento del check-in
simplemente dice, bueno, necesito que me actualices por favor estos datos, esto está mal, o si no hay ningún inconveniente, pues simplemente continuamos. El documento, entonces vamos a traer la variable que tenemos acá, tipo documento, dos puntos, espacio, podría ser, por ejemplo, un pasaporte, dos puntos, espacio, el número del pasaporte, salto de línea, el país en el que está, dirección, teléfono, fecha de nacimiento. Todo esto lo vamos concatenando con estas variables que estamos trayendo de este query donde buscamos información del cliente adicional a los campos que tenemos aquí en el formulario. Ahora, continuando, vamos a poner mail from, que va a ser el email desde donde vamos a enviar la información al cliente. Vamos a tener un SMTP user, que este no lo brinda, que este es el usuario, perdón, desde el cual se va a enviar también, es decir, el from y el SMTP user son el mismo, pero dependiendo del proveedor de servicio puede variar, por eso lo tenemos así separado, que eso nos lo exige también nuestra macro. Aquí tenemos nuestro password. Posteriormente, el servidor de Gmail. Este es un correo de pruebas, entonces la idea es que ustedes cambien, acá pongan los datos, tanto de correo de envío como la contraseña. Entonces aquí tenemos el envío, que sería CliMail, que es este dato que tenemos acá, que corresponde al cliente email. Y el formato que va a ser HTML. Ahora vamos a hacer el método de envío. Entonces, para esto vamos a usar la macro SC MailSend, pasando los siguientes parámetros. Entonces, tenemos el server, user, password, from, to, subject, que es este pedazo de acá, que va a ser el asunto, más toda esta otra información que tenemos acá, que ya acabamos de parametrizar, el mensaje que sería toda esta información que tenemos concatenada. Como les digo, podemos personalizarla dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros. Podemos también ponerle el formato HTML que deseemos para dejarlo más bonito, ¿no? El formato, pues aquí tenemos el HTML, el puerto, y aquí le decimos que es SSL. Y listo. Entonces posteriormente vamos a hacer la ejecución. Y una redirección. Entonces aquí simplemente hacemos el commit y posteriormente vamos a crear acá un mensaje. Acá como estamos insertando, entonces la idea es que nos muestre un mensaje, pare y continúe a la siguiente ventana. Entonces para esto vamos a usar este tipo de alerta, una alerta JavaScript. Entonces aquí simplemente ponemos la alerta, cuál va a ser la alerta, la reserva solicitada y listo. Y acá posteriormente, para finalizar, entonces vamos a hacer una redirección. Esta grid no la hemos creado aún, ya la vamos a crear. Aquí está apuntando a la vista que les mostré al inicio, que simplemente lo que hace es mostrarnos toda la información del cliente que ha hecho la reserva. Aquí guardamos. Y ya para finalizar nuestro formulario vamos a necesitar dos relaciones N a N. Aquí lo que vamos a hacer es crear dos relaciones en las que vamos a almacenar unos datos
en dos tablas diferentes, en la de servicios y habitaciones. Es decir, queremos decirle a partir de la reserva cuáles son los servicios iniciales y el tipo de habitación que quiere escoger nuestro cliente. Vamos a crear primero uno, vamos a llamarle servicios. Siguiente. Vamos a crearle el query manual. Y acá tenemos el siguiente. Lo que estamos haciendo es pasar la información del ID servicio. Concatenamos la información de nombre, calificación, estrellas, tarifa. Y vamos a mostrar precio de promoción cuando se encuentre diferente de cero. Es decir, aquí cuando está en cero, entonces nos muestra el campo precio público, y cuando no, nos muestra el campo oferta. También estamos seleccionando solamente los servicios de 1 a 3, que son los servicios que podemos manejar en este ejemplo como servicios iniciales. Es decir, si quieren tomar algún servicio adicional durante su estadía, ya los tomaremos de otro lado. Siguiente. Acá vamos a dejarlo como checkbox. Marca y desmarca todos si una sola columna. Acá lo que nos dice simplemente es que va a visualizar un campo pequeño en el que podemos seleccionar todos los servicios disponibles. Damos siguiente. La tabla que será actualizada en este caso será TV Servicios Reservas Clientes. Siguiente. Acá vamos a pasar el campo clave de la relación. Va a ser el ID reserva. Siguiente. La foránea va a ser el ID servicio, que es lo que va a seleccionar acá el operario del hotel. Siguiente. Acá tenemos el ID, va a ser calculado por la base de datos. Este es el autonumérico. ID cliente, vamos a pasar el parámetro cliente, ID cliente. Fecha, hora, solicitud, va a ser la fecha y hora actual. Los demás campos los vamos a dejar como null. Inicialmente estos los podemos actualizar cuando haya, por ejemplo, una solicitud posterior. El empleado de servicios podrá ingresar acá uno nuevo y aquí va a tener su marca. Si está entregado el servicio, también con el ID empleado mozo se le podrá dar entregado o no, y la fecha y hora de entrega del servicio. Esto lo vamos a ver más adelante, por el momento lo dejamos como null. Acá podemos modificar nuestra fuente, los tamaños de nuestra relación N a N, si queremos ponerlo más grande, acá sin ningún inconveniente. Por el momento vamos a dejarlo así. Y vamos a crear nuestra última relación. Creamos una nueva. Se va a llamar habitaciones. Nuestro comando SQL va a ser este. Simplemente vamos a hacer un cruce de habitaciones contra tipo de habitación. Los tipos de habitaciones nos van a dar simplemente el ID, y la habitación vamos a tomar toda la información específica de esta tabla. Siguiente. Acá va a ser tipo radio porque vamos a necesitar que solamente seleccione un dato, es decir, un solo tipo de habitación. Lo siguiente. La tabla que será actualizada es esta. Siguiente. Acá el campo será el ID. Siguiente. Campo lookup va a ser el ID tipo habitación. Siguiente. Acá este será calculado por la base de datos. Campo cliente ID cliente. Fecha de entrada va a ser fecha inicio. Hora salida, perdón, fecha salida será fecha fin. Y fecha hora solicitud será fecha y hora actual. Siguiente. Siguiente. Listo, aquí ya podemos guardar. Y acá, para un poco de presentación, lo que podemos hacer es en bloques
Aquí yo creé dos, bloque 1, bloque 2. Con la etiqueta tipo de habitación solicitada y servicios iniciales solicitados, vamos a mostrar en ambas el título para que nos muestre una especie de lista desplegable. Y acá la posición de las etiquetas vamos a ponerlas encima. Vamos luego a posicionamiento de campos. Vamos a dejarlo así, bloque 1 habitaciones, bloque 2 servicios, que son nuestras dos relaciones, y ya podemos guardar. Y ahora sí vamos a crear nuestra grid de reservas. Aquí simplemente vamos a crear una nueva aplicación tipo grid, apuntando a la vista reservas. Le damos crear. Ahí ya tenemos esto así. Vamos a edición de campos y vamos a dejar esta información. Entonces el ID de reserva sí lo necesitamos porque va a ser el número de reserva que vamos a manejar. El cliente, país, tipo documento, número de documento, el email del cliente, teléfono, fecha de entrada, fecha de salida, hora de salida y estado de reserva. No vamos a mostrar estos datos, no son necesarios porque son IDs. Que podríamos incluso dejar también la fecha y hora de solicitud, también por si la necesitamos. Entonces aquí ya vemos cómo nos quedaría nuestra grid. Aquí nos aparecerá el número de reserva, el cliente, de qué país es el cliente. Y acá tenemos los tipos de documento, números de documento, los emails de prueba que tenemos, teléfonos, fechas de entradas, horas de entrada, de salida y el estado de reserva. Estos ya tienen check-in. Entonces ya tenemos estas reservas finalizadas, es decir, ya están en otro estado. Acá lo vamos a dejar así para que la persona del hotel sepa en qué estado se encuentra cada cliente, si ya hizo un check-in o si todavía está pendiente por reserva. Entonces aquí ya tendremos nuestro formulario, perdón, nuestra grid. Podemos hacer lo mismo, quitamos las columnas, damos simplemente nuestros botones de exportar y de formulario. Acá en el mobile copiamos lo mismo, copiar desde el escritorio y guardamos. Entonces vamos a reservas, ya tenemos entonces nuestro redireccionamiento. Y acá vamos a hacer los enlaces que nos faltan. Entonces vamos primero a nuestra grid cliente de reserva. Acá lo que vamos a hacer, bueno, son dos cosas. Primero vamos a crear un enlace de edición, para lo cual vamos a necesitar un formulario de clientes. Entonces vamos a crear una nueva aplicación tipo formulario, tabla clientes. Vamos a ponerle acá reserva. De igual forma, crear. Vamos a campos, ya tengo esto definido. Las etiquetas no vamos a mostrar ni el ID, ni la foto del documento frontal, ni la trasera. En este formulario lo que queremos mostrar es simplemente la toma de datos básicos. Como les comentaba, la idea del documento es que se tome, si se decide tomar, es en el momento del check-in. Entonces aquí no vamos a tener datos obligatorios, sexo, ni teléfono 2. Los guardamos y vamos a parametrizar rápidamente. Aquí tengo tipos de dato diferente, va a ser el email, tipo email. Los otros son tipo select, texto, fecha, todo normal. Un cliente email, lo que vamos a hacer es ocultar el icono. Este icono básicamente nos sirve es para enviar un correo
al email que digitamos ahí. Entonces no nos funcionaría acá. En País ID vamos a llamar simplemente mismo select de país, mostrando la información del país, tomando el ID. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ya anteriormente. Uso de Ajax para el tipo de documento. Hacemos lo mismo. Y acá vamos a hacer lo mismo, buscarlo contra el campo anterior. Y listo, y vamos en sexo a crearlo un lookup manual. Vamos a ver masculino, M. Femenino, F. Insertar, guardamos. Pues acá ya tenemos esta información. Y ahora sí vamos a hacer los enlaces entre aplicaciones. Vamos primero a cliente de reserva. Vamos a crear el enlace de edición contra cliente de reserva. Contra este formulario, perfecto. Parámetro ID cliente, confirmamos. Guardamos. Tenemos nuestro primer enlace y ahora vamos con nuestro segundo enlace.